en donde observamos vamos a comenzar a trabajar en las neoplasias renales, ¿verdad? Hablar de estas neoplasias renales, ¿ok? O los tumores renales, nosotros podríamos hablar mucho. De hecho, el libro que tengo, este es el Atlas, pero el libro que tenemos solamente habla, un libro de como 400 páginas solo de las neoplasias renales desde el punto de vista anatomopatológico. Pero el fin del asunto es que ustedes conozcan a la patología de manera general y ustedes puedan reconocer cuáles son los tumores renales más importantes. Y ahí tenemos el carcinoma renal, o también denominado carcinoma de células renales, que es el tumor más frecuente en el adulto. El tumor de Wilms, que es el más frecuente en los lactantes y en los niños. Y el carcinoma de células transicionales o de urotelio o de transición más, sino que por la traducción me pone transicional, pero es epitelio de transición o urotelio, ¿verdad? Esos son los tres tipos de tumores más frecuentes. Vamos a comenzar con el que se presenta con mayor porcentaje, que es el carcinoma renal, de células renales, ¿verdad? El carcinoma de células renales pues se origina en el epitelio de los ductos, especialmente el ducto proximal, y ustedes pueden observar en la imagen macroscópica que tenemos allí que el tumor puede alcanzar grandes dimensiones. De hecho, dice que puede alcanzar de 2 a 20 centímetros de dimensión. En su crecimiento, iniciándose desde la porción tubular, ¿verdad?, de las células neoplásicas que tienen ahí su origen, este crecimiento puede generar que infiltre todo el parénquima renal o que lo sobrepase, salga fuera del parénquima renal, en cuyo caso puede infiltrar la cápsula, en cuyo caso puede usar una vía a través de los vasos sanguíneos y formar émbolos que se van por el seno venoso, ¿verdad?, y entonces generar de esa manera un mayor crecimiento. Cuando el tumor está limitado dentro del riñón, pues tiene un mejor pronóstico. Como ustedes están viendo, ¿verdad?, este tumor, generalmente se lo observa bien delimitado, no es capsulado de forma total, de repente pueden aparecer cápsulas, que puede ser la misma cápsula del parénquima renal. Y encontramos aquí, vamos a leer lo que dice acá y luego seguimos explicando esto. El carcinoma de células renales afecta, en este caso, el polo inferior del riñón, pero las estadísticas nos dicen que afecta más los polos superiores del riñón derecho. Es de gran tamaño y todavía está bien circunscrito, aunque su tamaño sea bien grande. En otros tipos de tumores, cuando crecen ese tamaño, unos 20 centímetros, qué sé yo, ellos ya envían ramas e infiltran desde el principio a los tejidos vecinos. Este crece como que va hacia afuera, creciendo, ¿verdad? Y va generando como que hay un límite externo y parcialmente capsulado. Dice, es habitual que esta neoplasia tenga un patrón de crecimiento localizado durante varios años, durante los cuales el tumor permanece asintomático, no tiene síntomas, no tiene signos. Esta superficie de corte que se encuentra aquí, dice, presenta un aspecto abigarrado, con áreas de diferentes características, ¿no? Hay áreas más blancas, hay áreas más amarillentas, hay áreas marrones, así como zonas de hemorragia, de necrosis y áreas quísticas. Los signos de presentación, cuando ya el paciente tiene un tumor así, presenta signos y síntomas. Hay una triada que se conoce como dolor lumbar, ¿verdad?, la hematuria y, por supuesto, la palpación de una masa. Pero generalmente son pacientes más gorditos, etcétera. La palpación de la masa a veces no se puede hacer, ¿verdad?, pero sí pueden presentar el dolor. El dolor se presenta en menos del 30% de los casos, y también hematuria, sangrado en orina. Los signos y síntomas de presentación suelen ser dolor lumbar y hematuria. Algunos pacientes tienen síntomas generales como fiebre. Estas neoplasias son raras en los pacientes menos de 40 años de edad. Siempre están por arriba de 40 años de edad, su pico entre 50 y 60 años de edad. Ustedes, si vamos a describir, estas macroscopías corresponden
a un corte de riñón longitudinalmente, mediante el cual observamos la presencia de un tumor que dice que tiene el polo inferior, que reemplaza la mitad, ¿verdad?, del parénquima renal y que incluso lo sobreleva. Esta superficie que está bien circunscrita, bien delimitada, ¿verdad?, con color diferente al parénquima renal, se caracteriza, ¿verdad?, como que hay lobulaciones, ¿ok? Y estas lobulaciones presentan diferentes colores. Este es más blanquecino, este es necrosis y hemorragia, esta es una degeneración quística, esta es un área de necrosis. Entonces, si yo encuentro un tumor con áreas de necrosis, de hemorragia y este aspecto abigarrado y diferente, nunca voy a estar pensando que se trate de una neoplasia benigna, sino que se trate de una neoplasia maligna, un cáncer. Miren ustedes que acá tiene otras características. El carcinoma de células renales en este corte, ¿verdad?, muestra extensas áreas de hemorragia. Presenta quistes, estas cavidades quísticas que pueden ser de gran tamaño y originar dentro de la cavidad una organización de coágulos, ¿verdad? Y que puede imitar el aspecto cuando se hacen la imagenología, que hay un quiste con una masa sólida y pensar que en lugar de que sea un coágulo organizado, sea tumor. Hay la posibilidad, por eso que desde el punto de vista macroscópico nosotros vamos a dar posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, en este caso, yo diría en el primero, a ver, este tumor que tiene, ¿verdad?, que ocupa o que llena el 50% del riñón, que tiene áreas de necrosis, de reblandecimiento quístico, de superficies blanquecinas y otras de color más café parduzco, marrón, dice también, ¿verdad? Esto, por las características que he conversado, yo pienso que es una neoplasia benigna o maligna. Maligna. Muy bien. Entonces, así es que tienen que ser los diagnósticos macroscópicos. Ahora, la posibilidad que por la ubicación, que por las características, la primera posibilidad y por la estadística es que se trate de una neoplasia renal cuyo origen es el epitelio de los túbulos. Bueno, esa es una posibilidad buena porque es la primera causa. El mayor por ciento de los porcentajes está ese, ¿verdad? En el de acá, los carcinomas de células renales pueden desarrollarse, dicen, poligistosias adquiridas asociadas a hemodiálisis. Los carcinomas de células renales a menudo se asocian con diversos síndromes paraneoplásicos como policitemia por la elaboración de eritropoyetina, hipercalcemia por la producción de tumoral de péptido relacionado con la paratormona, el síndrome de Cushing, la feminización o masculinización por la síntesis de hormonas esteroides. ¿Qué quiere decir? Que estos tumores que se encuentran todavía bastante bien diferenciados tienen la posibilidad de generar secreción de sustancias que van a hacer que aparezcan signos y síntomas que el paciente vaya por el síndrome paraneoplásico, es decir, por signos y síntomas que simulan otra enfermedad, para luego descubrirse que tuvo un carcinoma de células renales, ¿verdad? Generalmente estos tumores mayores de 3, o sea, en la literatura dice de 3 a 6 centímetros, usted considera intermedio, pero ya los mayores de 3 centímetros, generalmente nosotros estamos pensando que se trata de una neoplasia que no es nada benigna. Aquí ustedes pueden encontrar la formación como de alvéolos sólidos o acinos, ¿verdad? En donde usted encuentra células que tienen citoplasma claro con núcleos bastante uniformes, ¿verdad? Y redondeados, ahí se ven un nucleolo, pero de todas maneras hay una variación. Fíjese, este está más pequeñito, este está más grande. En uno se ven los nucleolos, en otro no. En este de aquí, ¿verdad?, vemos que las células epiteliales, en cambio, tienen abundante citoplasma acidófilo y forman como papilas, micropapilas, ¿verdad? Y de acuerdo a eso vamos a poner el diagnóstico. Vamos a regresar a nuestra placa que está por acá. Y para hablar del grado histológico de las neoplasias, de los carcinomas renales, y que el 70% de las veces de células claras, por eso se llama carcinoma renal convencional más frecuentemente, nosotros para hacer la gradación histológica, ¿qué utilizamos?
Hola, se quedaron calladitos. Lo del grado, lo que decía ahí, doctor, el grado de Fuhrman. Ya, muy bien. ¿Y en qué consiste eso de la clasificación o la gradación nuclear de Fuhrman? Para darnos una idea históricamente de qué tan, A ver, ahí está. Para darnos idea de qué. de qué tan maligno puede ser. O sea, Depende de las células. ¿cómo se llama eso? Lo acabé de decir. La gradación histológica. ¿Cómo se clasifica de acuerdo a la gradación histológica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la clasificación de la gradación histológica? A ver, cuéntenme, ¿cómo que no saben la gradación histológica? Ahora sí los voy a escuchar. Vamos a ver. Doctora, la gradación se refiere a la apariencia que tienen las células cancerosas bajo el microscopio. Entonces, ¿cómo se clasifica? Según los grados. ¿Y cómo es eso? Por el tamaño, la forma. Ya, pues clasifíquelo. Pueden ser en células claras, células que no presentan gránulos. ¿No? Eso hemos aprendido desde el principio, y si ustedes no manejan eso desde el principio, acá en patología, ustedes se pueden olvidar de minucias características correspondientes a la micro, pero lo que nunca se puede olvidar es la metodología de trabajo, la forma, porque esa ya es una herramienta suya de trabajo para frente a algún problema, frente a algún paciente, frente a una historia clínica, ustedes ya pueden resolver, porque se han apropiado, ¿verdad? En este caso, ¿cómo hacemos la clasificación con la gradación histológica? ¿Cómo decimos? Decimos bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, indiferenciado, que podría ser grado 1, 2 o 3, dependiendo de la clasificación que estemos tomando en cuenta, o puede ser 1, 2, 3 y 4. No, yo lo he dicho, eso aplica generalmente para todos, ¿verdad? Las neoplasias, que hay que decir si están bien diferenciadas o no. En el caso de los carcinomas de células renales, quien nos va a dar la pauta para poder hacer esa clasificación bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, es el grado nuclear de Fuhrman o índice de Fuhrman, que considera 4 estadios. A ver, vamos a ver cuáles son. ¿Están calladitos? ¿Que no saben o se me han ido? Ustedes son los que se... No estábamos seguros, no recordábamos. A ver, hijos, cuéntenme. O sea, como nos dice el cuadrito, el grado 1, que vemos unos núcleos redondos, uniformes. Podemos ver que los nucleolos no son visibles o inconspicuos. Invisibles, o sea, no visibles o inconspicuos quiere decir poco visibles, ¿verdad? Casi no se ven. Y en grado 2, núcleos más grandes, con contornos irregulares, se ven pequeños nucleolos a 400X. En el grado 3 vamos a ver núcleos más grandes, con contornos más irregulares, nucleolos prominentes a 100, y en el grado 4, no puedo ver, doctora, porque hay una pantallita ahí. ¿Se puede poner en ocultar? Ya estamos. Y el grado 4. Característica de grado 3,
más nucleolos pleomórficos o multilobulados, con o sin células fusiformes. Muy bien, células fusiformes. Doctora, Aparecen sarcomatoides. Dígame. entonces se podrá decir que este grado de Fuhrman, o sea, analiza la forma, el tamaño y la apariencia del núcleo para ver en qué estadios estaría. ¿En qué estadio? No. ¿En qué O sea, grado? en qué grado. Claro, porque estadio significa el proceso de avance y de evolución de la enfermedad. Entonces le dice, acoge tales estadio 1, tal, acoge, tiene un T1, N1, o sea, le va indicando cuáles las características del tumor, el tamaño, el número de ganglios tomado en el estadio 1, o sea, el proceso evolutivo. En cambio, acá tenemos que para nosotros tratar de diferenciar y decir que un tumor es bien diferenciado, malamente diferenciado, indiferenciado, y asociarlo con el pronóstico, el grado de diferenciación, es necesario, en el caso de los carcinomas de células renales, utilizar el grado nuclear de Fuhrman. Así es, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver acá. Este no es, estoy viendo mal. Muy bien, ¿qué grado nuclear tendría este? Un grado 2. Muy bien, es un grado, ¿verdad? Ok. Al lado, ustedes ven otra forma de disponerse las células neoplásicas. El 70% al 80% de las veces se disponen como están viendo en la imagen inicial, pero hay un porcentaje mucho más bajo en donde las células se disponen, ¿verdad? De esa forma, se disponen así formando ese patrón. Les cuento que mañana los veo también a ustedes, ya no. Tengo un caso igualito que el que estamos viendo hacia la derecha, ¿ya? Tengo un caso exactamente igualito, ¿verdad? Donde se ven las formaciones de papilas y como son células epiteliales, debe salir positivo o no positivo la citocreatina. ¿Ah? En esta disposición de papilas con eje tejido fluoroconjuntivo y revestimiento de epitelio que forman estas estructuras digitales, ¿verdad? Que se conoce con el nombre de papilas, la citocreatina debe salir positivo en esas células epiteliales, ¿sí o no? ¿Y por qué? A ver, no se recuerden, estamos mal hoy día. ¿Qué pasó? Me voy a dormir mientras que espero que ustedes me respondan, porque voy a esperar su respuesta. A Debería ver, ser positiva, muy bien, ¿por qué debería ser positiva? porque la citocreatina prácticamente es un marcador tumoral y es una neoplasia lo que estamos viendo. Escúcheme, es el filamento intermedio de todas las células epiteliales y que lo utilizamos, ese filamento intermedio, para marcarlo. Utilizar anticuerpos en contra de ese filamento intermedio que nosotros en el laboratorio estudian como antígenos. Y si el anticuerpo encuentra el antígeno, se va a teñir. Por lo tanto, el citoplasma de estas células, como tienen citocreatina, deberían marcar, ¿verdad?, con la citocreatina. Pero que resulta que no marcó con citocreatina, o sea, marca con determinada citocreatina, CK7 y CK20 no marca, ¿verdad? Y me marcó con bimentina. ¿Qué es la bimentina?
¿Es un marcador de qué? La bimantina es marcador de un filamento intermedio de qué células, de las células mesenquimatosas. Ya se olvidaron. Con eso es que trabajamos. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Y son básicos. No le he pedido ya le voy a poner en la imagen los que son un montón que tenemos, ¿verdad? Pero yo le pido lo básico. Entonces, la bimentina es un filamento intermedio, ¿verdad? De la célula epitelial, ¿verdad? Filamento intermedio de la célula mesenquimatosa. La citoqueratina es de epitelial. La bimentina es de la célula mesenquimatosa. ¿Por qué sí tiñe la bimentina en esta célula epitelial? ¿Por qué sí lo tiñe? Porque ¿cuál es el origen del riñón? Mesenquimatoso. Y entonces, ¿tiene o no que teñir con bimentina? Sí, tiene. Muy bien, tiene que teñir con bimentina, porque su origen es mesenquimatoso, ¿ya? Ahora, las células epiteliales no se van a teñir con la citoqueratina, sino con específicas, que si es el conducto, podría ser con CK7, pero bueno. Sigamos entonces. Muy bien. Acá hay otro tipo de neoplasias que son, dice, originadas del conducto intercalar. Y miren ustedes que estas células tienen un citoplasma bastante rosado, uniforme, con núcleos centrales y redondos. Estos se conocen con el nombre de oncocitomas. Pero hay los carcinomas de células cromófobas que tienen la misma característica. Por lo tanto, habría que hacer diferencial. Bueno, pero la ficha que vamos a hacer es de carcinoma de células renales convencional y de células claras. Ahora veamos este. Este dice que es un carcinoma urotelial. ¿Dónde se origina? Se origina en la pelvis y en los cálices, ¿verdad? Donde hay epitelio urotelio, donde hay epitelio de transición. Miren ustedes que aquí están las masas que sobresalen, que infiltran incluso aquí al parénquima renal, pero aquí están sobresaliendo los cálices. Esto de aquí es el parénquima renal, esta es la médula renal, esta es la corteza. Esto es los cálices, y en los cálices aparecen unas masitas vegetantes que ocupan toda la pelvis y los cálices. Pues esta es la forma como crece el carcinoma urotelial. A ver, vamos a leer, a ver, para poderlos escuchar, porque se me están quedando dormidos. Ok, vamos a ver, alguien por favor que lea la figura. Yo puedo leer. A ver. La figura 10, es que estoy acá con el libro porque está muy chiquito y bueno, ya. 10.104, ¿verdad, doctora? Sí, ya le aumento. Ahí está. No, acá tengo el atlas aquí al ladito. Aquí lo estoy leyendo. Ya. Bueno. Carcinoma urotelial, vista macroscópica. Este riñón en corte sagital presenta una neoplasia multifocal que ha nacido del urotelio de los cálices y ha invadido el parénquima renal. Esta neoplasia de origen urotelial es responsable del 5 a 10% de los cánceres renales de los adultos. Puede haber otros focos neoplásicos en otras localizaciones del urotelio, como los uréteres y la vejiga urinaria. La hematuria, que es con frecuencia el síntoma de presentación, se inicia más precozmente en el curso de este tumor que en el carcinoma de células renales. Sin embargo, la mayoría de los carcinomas uroteliales aún se descubren en estadios avanzados,
Al igual que en el carcinoma de células renales, el factor de riesgo principal es el tabaquismo. Muy bien. Vamos a correlacionar lo que estamos viendo. Ese epitelio crece, forma papilas, ¿ok? Que pueden irse desprendiendo y se pueden ir por el ureter y actuar como eventos obstructivos, como obstáculos. Y que me pueden dar signos y síntomas de un paciente que tiene cálculos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién va a dar primero hematuria? Este tipo de neoplasia como signo va a dar un síntoma, va a tener hematuria porque la lesión está directamente en la pelvis, en los cálices, ¿verdad? Y con lesiones en la mucosa que va a producir la hematuria y por el desprendimiento de esos fragmentitos que están allí. Ahí está casi totalmente ocupada la pelvis, ¿verdad? ¿Ok? Pero en los carcinomas de células renales, para que haya hematuria, el tumor que se origina en el parénquima tiene que llegar hacia los cálices. Y eso significa que está bastante avanzado. Si yo tengo que describir esta imagen, súper. Déjenme decir. Entonces, nosotros tenemos que aquí encontrar, ¿verdad?, que el parénquima renal en los casos se infiltra, pero hasta acá lo primero que se infiltra es la pelvis y los cálices, muy bien. Y vamos a recordar nosotros a ese epitelio. Miren ustedes, aquí tenemos el urotelio, acá tenemos del ureter, aquí tenemos el urotelio de la vejiga, ¿ok? Permítame un minutito que le voy a decir a este joven. Dime, ¿cómo se apaga el micrófono aquí que converso y no se ve? Voy a decirle a este joven un momentito que me llame luego.
Perdóneme, hijo, lo que pasa es que cuando me llaman los internos de los hospitales, para mí eso es un ring importante, así como que le llaman a uno de emergencia, porque si los jóvenes llaman a esta hora así y nos mandan mensajitos, es porque los jóvenes tienen algo importante que decir. Entonces, mil disculpas que les haya generado un poquito de molestia. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces yo les decía, ¿verdad? Que aquí nosotros teníamos el epitelio, que es el epitelio de transición o urotelio. ¿Sí me están escuchando? Porque de repente no tengo micrófono. Sí, doctora, no se preocupe. Ya, se escucha, pero no está proyectando nada aún. Pero está no sé si es perfecto, dígame que se me... Eso, muy bien. Yo pensé que estoy enseñando y lo estoy proyectando. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces, como les decía, este es el corte transversal del ureter. En este corte transversal del ureter, ustedes pueden ver el epitelio que se encuentra aquí, que es el epitelio de transición o urotelio. Miren como la luz prácticamente es virtual del ureter, ¿no? ¿Verdad? Y este epitelio que está acá es el corte de vejiga. Miren ustedes la mucosa, inmediatamente la muscular. En esa mucosa que ustedes ven el epitelio que está delimitando lo que tiene a sí mismo. Un epitelio que tiene 5 capas, hasta 5 capas, de células exactamente igual en todo el espesor, no son como el epitelio estratificado plano que encontramos en el resto del cuerpo, donde tenemos este epitelio, ¿verdad? Que tiene células cilíndricas, poliédricas y planas. No, acá todas son iguales. Máximo que la última capa puede contraerse y hacerse un poco más delgada cuando la vejiga se evacúa, ¿verdad? Pero normalmente el epitelio es así. Este epitelio es el que da origen a la neoplasia urotelial. Esta neoplasia urotelial tiene características muy importantes por su manera de crecer. El simple hecho de aumentar el número de capas ya me está indicando a mí que tenemos una neoplasia. Ahora, las neoplasias, ustedes saben que son benignas o que son malignas. Ahora, las neoplasias papilares, las neoplasias en la actualidad uroteliales, por esta característica de que ya aumenta el número de capas y ya estamos hablando de neoplasias, se han clasificado en neoplasias de bajo grado y neoplasias de alto grado. Vamos a ver entonces cómo es el epitelio. Por ejemplo, esta neoplasia todavía está en el epitelio. Cuando la neoplasia solo está en el epitelio se conoce como in situ. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas capas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas de células, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esas capas de células? Núcleos están más grandes, tienen una membrana nuclear reforzada, con un nucleolo prominente, ¿verdad? Y estamos hablando de una neoplasia urotelial in situ seguramente. Ahora, este epitelio puede crecer formando estas masitas, ¿verdad? Formando como estas estructuras papilares con un eje de tejido filoconjuntivo, con un revestimiento de este epitelio, ¿verdad? ¿Ok? Y esto se denomina por eso papilar, que es lo que más frecuentemente ocurre. O formar, mire, esta papila con un epitelio que tiene varias capas. Pero sin embargo, aquí se forman papilas pequeñitas con un eje de tejido conectivo, pero el epitelio solo tiene una capa. ¿Ok? Puede suceder que estas papilas, imagínense, aumentan tanto que se fusionan. ¿Ok? O pueden crecer también generando este patrón, ¿verdad? Como glandulitas. Entonces, nosotros allí estamos hablando de las neoplasias, uroteliales, ¿verdad? Déjenme ver si puedo ingresar a mi libro. Creo que este es el libro. Ay, no, esta es la biblioteca virtual. Veamos si comencemos. Ahora ya les he contado que cuando uno compra un libro, ahora le dan también un código. ¡Ah! Pasó. Tengo que ingresar nuevamente. Bueno, no puedo ingresar nuevamente.
Por Dios, ¿qué pasó? Ahí está el libro. Muy bien. Yo lo que quería era mostrarles, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Aquí dice inmunohistoquímica de riñón, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que estas neoplasias, ¿verdad? No siempre tienen el grado de diferenciación como yo se lo estoy mostrando. Pueden tener un grado de indiferenciación, mire estas papilas como son, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos un grado de diferenciación de las neoplasias, ustedes pueden ver aquí cuáles son los marcadores que podemos utilizar para poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en el carcinoma de células claras, ¿verdad? El SK7 puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo en las áreas quísticas, pero realmente el SK7 y el SK20 es negativo. La citocreatina debe ser positiva, ¿verdad? ¿Ok? En los carcinomas cromófobos clásicos debe ser positiva. En los carcinomas papilares de células claras debe ser positiva, ¿verdad? En estos otros tipos de tumores que ustedes están viendo aquí puede ser negativa esta pancitocreatina, ¿verdad? Ok, pero aquí hay un carcinoma asociado a una translocación de la familia MIT, ¿verdad? Y miren, yo tengo, no le traje ahorita las imágenes, pero bueno, mañana se las ponemos. En donde yo tengo un carcinoma renal, debería salirme positivo el CK7 y, negativo el CK7 y negativo el CK20. De hecho ha salido así, pero también me ha salido negativa la citoqueratina. Y si me ha salido negativa la citocreatina AE1, AE3, ¿verdad? Yo diría, este no es un carcinoma renal, pero ojo, que hay un carcinoma asociado a esta translocación y que generalmente va a salir negativo. Y tenemos que entonces trabajar con los otros marcadores que están puestos acá. ¿Qué quiero decir? Que si bien nosotros podemos hacer diagnósticos, ¿verdad? Con la hematoxinina y eosina, y podemos ver de acuerdo a la morfología de nuestros diagnósticos, el problema que tenemos es en aquellas neoplasias indiferenciadas. Y un problema serio es en nuestro país, porque los pacientes cuando van a nosotros se descubren es porque tienen síntomas de la neoplasia en estadios avanzados. Y si está la neoplasia en estadios avanzados, lo más seguro es que no encontramos las típicas características microscópicas y que tengamos que usar, como estamos viendo en nuestro libro, ¿verdad? Tenemos que usar las técnicas de inmunohistoquímicas que nos permitirán afinar nuestro diagnóstico. Yo, por ejemplo, en este momento tengo que trabajar con eso, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjenme ver, aquí en el libro, ustedes pueden, este libro, fíjense, es inmensamente grande, y solo le habla de carcinoma de los tumores renales, ¿verdad? Y ahí nos pueden hablar también, no está aquí, pero más abajo creo que está, porque es larguísimo, nos habla, por ejemplo, de son mesenquimales, de las neoplasias papilares o las neoplasias de bajo grado y de alto grado. Eso es lo que les quería enseñar. Vea, hay neoplasias uroteliales papilares de bajo potencial maligno, como estas. Miren ustedes, como la que les acabo de enseñar. Pero las de alto potencial maligno, ¿verdad? Van a tener una indiferenciación. Y cuando tenemos esta indiferenciación en estas neoplasias de alto grado, ¿verdad? Estas todavía tienen algo de diferenciación, estas son de bajo grado, pero las de alto grado van a crecer, a formar masa indiferenciada
que muchas veces es necesario, como tenemos aquí, miren ustedes, ya esto es una masa totalmente indiferenciada que ha perdido la organización que estuvimos observando en los de bajo grado. En este caso, nosotros para poder hacer un diagnóstico sí que necesitamos las pruebas de inmunohistoquímica. ¿Por qué razón? Porque nos va a permitir objetivizar los marcadores que corresponden a este tipo de neoplasia. ¿Está claro? O sea, esto les tengo que dejar explicado porque si no, no lo van a manejar, porque estamos viendo de manera general y lo que ustedes deben manejar son básicamente estas imágenes que son muy clásicas, ¿verdad? Miren ustedes esta de acá. Acá encuentran una vejiga, ¿verdad? Sus pliegues. ¿Y qué lo observan? ¿Quién me describe esta placa? A ver, esta imagen. Otra vez se quedaron dormidos. ¿Qué pasó? No, aquí están. No, aquí estamos. ¿Cómo podría describirme esta imagen? A ver. Lo escucho. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? Si yo le digo esto es vejiga, ¿qué porción de la vejiga estamos viendo? ¿Cuáles son las porciones de la vejiga? Vamos. Urotelia. Mucosa, muscular y adventicia o serosa, dependiendo si está en la parte anterior o posterior de la vejiga. ¿Okay? Lo que está viendo entonces, ¿qué parte es? ¿Qué porción sería esta? La mucosa. La mucosa, muy bien. Entonces digo, en esta imagen se expone la mucosa de la vejiga, que tiene estos pliegues, en donde se observa la presencia de unas masas exofíticas vegetantes que sobresalen a la mucosa. Toda masa exofítica vegetante que sobresale a su mucosa, que no necesariamente es cáncer o neoplasia, se conoce con el nombre de pólipos. Masas vegetantes que sobresalen en una cavidad, especialmente en este caso, la cavidad de la vejiga que está exponiendo aquí la mucosa, son unas masas polipoideas, ¿ok? Estas masas polipoideas, lo más seguro es que tengan su origen en qué células. ¿En qué células tendrán su origen la mayoría de las veces? A ver, hijo, ¿en qué células? A ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las células que darán origen a esas masas que sobresalen en la mucosa, estos pólipos? Preferentemente, pero pueden ser cualquier tipo de células que lo conformen, pero ¿cuál es preferentemente que genera este crecimiento exofítico, vegetante? Si es una mucosa sería el epitelio urinario, el epitelio especificado. El epitelio urotelial, muy bien. Entonces la primera posibilidad es que el epitelio urotelial haya crecido y haya estado generando neoplasias uroteliales. Hay la posibilidad también que puede crecer el tejido conectivo, el músculo y dar origen, ¿verdad?, a una masa que crece desde dentro recubierta de mucosa. Pero este no es el caso, ¿verdad? Porque si estaría recubierta por mucosa tendría estas características. Acá se ve que son masas de superficie irregulares, ¿verdad? Unas áreas rojizas, ¿verdad? Y que desde el punto de vista histológico presenta este epitelio. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Qué origen tiene esa masa? Sería en este caso, si viene de la mucosa, entonces sería que origen epitelial. Bien, pero si lo está viendo, pues. Es de origen epitelial, ¿verdad?
Porque yo cuando me he puesto a dar clases, según yo, ustedes me están entendiendo, yo estoy tranquila, pero yo me estoy dando cuenta que no. ¿Ya? ¿Ok? Por favor, vamos, son cosas básicas, sencillas, ¿verdad? Ustedes están viendo ahí un epitelio, entonces lo más probable que sea de el origen epitelial. ¿Qué tipo de respuesta hay en ese epitelio? Escríbalo para que me diga el tipo de respuesta. A ver, describe ese epitelio. A ver, yo ahorita estoy diciendo que cualquiera hable, pero ya comienzo a llamar y si no habla le pongo 0. Y voy poniendo un 0 de una vez, vamos. Le estoy dando por ejemplo. Eso es con hematocilina y eosina, el corte. ¿Perdón? El corte es con hematocilina y eosina. Claro, está en morado y en rosado. Entonces, puedo intentar escribirlo. Se observa un corte histológico de la mucosa de la vejiga, teñido con hematocilina e eosina, en la que se observa su epitelio el epitelio urinario, que manifiesta un desordenamiento. Está bien, siga. Urotelio iba a decir y estaba bien. Siga. Que manifiesta cuyas capas están desordenadas. Ok, entonces capa significa que el epitelio es estratificado, con una pérdida de orientación de los núcleos en las diferentes capas. Entonces está diciendo, está desorganizado, desestructurado. ¿Qué más? Con núcleos grandes, prominentes. De igual modo, los núcleos están prominentes. Con núcleos que varían de tamaño y de forma, ¿verdad? Doctora, ¿se podría decir que está en grado 2? Ah, no, ahí no trabajamos con grados así. Eso es Fuhrman, es para carcinoma de célula renal. Estamos en neoplasias uroteliales, ¿ok? Y ahora aquí yo le decía que podíamos decir los de bajo o de alto grado, de acuerdo a lo que veíamos, eso es lo que dije hace un momentito. Entonces, ¿qué tipo de respuesta encuentra en ese epitelio? ¿Qué tipo de respuesta es? ¿Cuáles son los tipos de respuestas? Melanie 11, ¿cuáles son los tipos de respuesta que hemos estudiado desde el primer día de clase? Doctora, los tipos de respuestas. Ajá. Las inflamatorias. ¿Qué más? Respuestas inflamatorias, crónicas agudas, neoplasias, carcinomas. Esto sería un carcinoma de células epiteliales. Porque es de células epiteliales, pero entonces sería una neoplasia, ¿qué? Una neoplasia maligna. Exacto, o sea, mire que ustedes si trabajan con orden, siempre van a llegar a la precisión diagnóstica. Lo que pasa es que tenemos que ir en orden de lo que ya conocemos. Nosotros estudiamos en las enfermedades como procesos patológicos. Procesos patológicos, como le digo, tiene una causa, un estímulo que quita el equilibrio fisiológico del individuo, de los órganos, de los tejidos, etc. Hay un agente causal que desarrolla una secuencia de acontecimientos que es el mecanismo de acción y que genera como evidencia las alteraciones morfológicas después de dar todo ese mecanismo de acción. Y esas alteraciones morfológicas nosotros las estamos estudiando, ¿cómo las estamos estudiando? De 4 maneras, como muerte y necrosis, como inflamación, como adaptaciones en crecimiento y desarrollo y como neoplasias. Y dentro de las neoplasias benignas y malignas, dentro de la respuesta inflamatoria aguda y crónica, dentro de la muerte y necrosis, dependía de qué tipo de agente causal generaba la muerte de la célula para dar necrosis, coagulación, licuefactiva, gaseosa,
fibrinoide, enzimática, gangrenosa, y en el caso de las alteraciones de crecimiento y desarrollo, podría ser una hiperplasia, una atrofia, una metaplasia. Esos son criterios claros. Usted en anatomía patológica, usted no puede acordarse de minucias, pero lo que sí sabe es manejar un método, una forma de pensamiento. Mis alteraciones morfológicas evidencian, ¿verdad?, una secuencia de acontecimientos que fue generada por un estímulo. El problema es que si el estímulo es una bacteria, pues ya está conocido el asunto. Ni siquiera los virus está conocido, pero estamos conociendo incluso el COVID ahora, ¿verdad? Pero en el caso de las neoplasias, nosotros no sabemos cuál es la causa. Lo que sí podemos llegar, por ejemplo, en este caso, a saber y conocer, en el caso de los carcinomas celulares renales, que existen alteraciones cromosómicas que me van a generar esta evidencia morfológica. ¿Quién la generó? No sé. ¿Quién me generó este cambio genómico? No lo sabemos, pero ya podemos detectarlo. O sea, se pueden detectar los mecanismos de acción. Ahora hay que asociarlos con quién lo generó. Y quién lo puede haber generado, ahí se está trabajando con la epigenética. ¿Muy bien? Ok. Bueno, vamos a dejar esta parte aquí y vamos a seguir nosotros, ¿verdad? Bueno, ya no con este libro, sino que vamos a trabajar con el libro de acá, ¿verdad? ¿Ok? Miren ustedes, aquí yo encuentro unos riñones que tienen múltiples nódulos, y una característica, cuando usted encuentra riñones con múltiples nódulos, de esta manera, de diferentes tamaños, formas y con una umbilicación en el centro, que quiere decir con una necrosis central que deprime la parte central. Eso es debido a que la sangre está acá y no le llega a las células de la parte central, que se necrosan y se deprime. Si encontramos nódulos, múltiples nódulos que varían en tamaño, varían en forma, y que, ¿verdad?, tienen áreas de umbilicación o necrosis central, usted esté seguro que eso es un tumor metastásico, que eso no es un tumor originado en la víscera que lo está viendo. Puede ser más frecuentemente, más que en el riñón, en el hígado. En el hígado usted puede ver más frecuentemente múltiples nódulos con variación en tamaño y con necrosis central macroscópicamente se denominan umbilicados. Y si usted observa eso, cuando usted observe de una, va a pensar que se trata de una neoplasia de origen metastásico, ¿verdad? Ok, pero aquí tenemos nosotros otra neoplasia que se conoce con el nombre de tumor de Wilms, y como yo le había indicado, ¿verdad?, ocurre en niños, en lactantes. Si ustedes ven la imagen, pueden observar que el riñón casi se observa totalmente reemplazado, ¿verdad?, por una masa blanquecina, como que forma lóbulos, como que tiene tabiques que segmentan en nódulos. Este de aquí es muy grande, pero tiene unas áreas amarillentas que corresponden a áreas de necrosis. Mira, el parénquima renal ha quedado muy poco resaltado hacia la periferia, ¿verdad? Esta masa está circunscrita, dice, con una superficie de corte lobulada que surgió del riñón de un niño. La edad media para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones es 3 años. En el 25% de los casos hay hipertensión con aumento de la actividad de la renina. En los tumores de Wilms, que esto es un tumor de Wilms, el 60% de los bilaterales y el 4% de los unilaterales se pueden asociar a malformaciones congénitas como la aniridia, anomalías genitales, retraso mental. Existe otro síndrome que me genera macroglosia, organomegalia, hemipertrofia, hiperglicemia, neonatal, tumores embrionarios, ¿verdad? Y existe el síndrome de Dennis-Rush, que va a tener trastornos intersexuales, nefropatía. Esta neoplasia es muy susceptible de tratamiento y tiene un pronóstico excelente, con una tasa global de curación del 80%. ¿Por qué? Se dice que todas las neoplasias que tienen células muy maduras son muy radiosensibles y que se pueden exterminar. ¿Y por qué este tumor de Wilms se haya caracterizado? Generalmente por 3 tipos de células, pero el que le caracteriza el tumor de Wilms, por supuesto, que son las células que van a ser muy inmaduras, ¿verdad? ¿Ok? Por eso recuerdan morfológicamente, cuando se dispone en el patrón de crecimiento, crecen, parecen un riñón en etapa fetal, ¿verdad? ¿Ok?
Y ahí, ¿por qué? Porque las células inmaduras parecen linfocitos, núcleos redondos, pequeñitos, con escaso citoplasma. Esas son las células, que así son ellas, ¿verdad? Y se disponen formando estas estructuras que ven aquí, que son acúmulos celulares con espacios claros alrededor, y estas estructuras se conocen con el nombre de pseudoglomérulos, porque parecen glomérulos, o estructuras como las que vemos acá, formando conductos como los túbulos renales, o formando masas difusas, ¿ok? Y esas son las células más inmaduras. Por eso este tumor también se conoce con el nombre de tumor de células redondas y azules. ¿Por qué? Porque tiene las células pequeñitas, y si crecen de esta manera, solamente así, y no tiene los pseudoglomérulos, no tiene los túbulos abortivos, entonces, por acá estaba la información, entonces yo tengo que hacer un diferencial con los tumores de células redondas y azules. Y en ese diferencial que vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar en el diferencial a estas células, déjenme ver si por aquí encontramos a los linfomas, a los tumores neuroectodérmicos, de acuerdo a la tablita que yo por ahí les presenté, que no me acuerdo en qué página era, que es inmunohistoquímica del riñón. Ustedes me han enseñado que, ¿dónde es que se pone para buscar en el libro? Ustedes solo Control F. Control F, así es, ¿no? Sale los cuadritos. Con las primeras letras, doctora, y ahí con las flechitas que están al lado del numerito, ahí puede bajar. Es que, doctora, también es muy estricto. O sea, si es que tiene una tilde, la tiene que colocar. Ah, y la palabra se repite muchas veces, veo aquí, ¿eh? Ajá. Hay que buscar mucho. Bueno, era enseñarles el cuadrito, pero bueno, no importa. Acá seguimos nosotros, ¿verdad? Con la imagen de acá. Y entonces, nosotros tenemos que el tumor de Wilms se haya caracterizado básicamente por este tipo de células. Desde el punto de vista microscópico, dice, se parece a la zona nefrogénica primitiva del riñón fetal en desarrollo, con una estructura glomeruloide primitiva y un estroma celular. El estroma es este tipo de células, como es células mesenquimatosas inmaduras. En los pacientes que tienen menos de 3 años, generalmente tienen este patrón. Pero los pacientes que llegan a vivir más de 3 años con este tipo de tumor en desarrollo, sucede que las células pueden diferenciarse. Estas células estromales, estas células inmaduras, suelen diferenciarse a células de tejidos mesenquimatosos maduros, como el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido mieloide, el tejido muscular, etc. Pero también, ¿verdad?, se puede diferenciar hacia el tejido epitelial, ¿verdad?, formando epitelios. Muy bien. El tumor de Wilms se asocia con genes supresores tumorales, como son el WT1, que se localiza en el cromosoma 11p13 y codifica un factor de transcripción crítico para el desarrollo normal de los riñones y las gonas. También el WT2, que está localizado en otro cromosoma, el 11p15, y está relacionado con otro síndrome de Wilms. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a trabajar haciendo 3 fichas. Y ya le puse cuándo tienen que presentar la ficha, ¿verdad? Vamos a trabajar haciendo 3 fichas que son, ¿cuáles son las fichas que tenemos que ver? Primero, el de carcinoma de células renales claras, que es el convencional. El segundo es el carcinoma urotelial. Y el tercero es el tumor de Wilms, ¿verdad? Muy bien. Se ponen a trabajar que luego les reviso, ahorita mismo. Doctora, una pregunta. Dígame. En cuanto a las umbilicaciones,
¿Eso ocurre en todos los órganos metastásicos o solamente es en riñón y en hígado? En todos los riñones metastásicos ocurre el crecimiento de esta manera, porque las células tumorales viajan como émbolo y si el tejido, que generalmente es pulmón, hueso, hígado, vaso, riñón, órganos sólidos, si generalmente le permite allí, hay señalizadores, es que hay exones. Bueno, en la actualidad hay una teoría que está siendo aceptada, que los tumores inicialmente antes de viajar a un órgano, envían señalizadores para preparar el área donde va a crecer, ¿verdad? Y estos son exones, son elementos, factores de crecimiento que le generan un medio propicio para cuando llegue la célula tumoral a ese lugar pueda crecer. Entonces, en todas partes los tumores metastásicos van a tener esa característica, múltiples nódulos que varían en tamaño, que varían en forma, sin embargo, tiene una característica importante que es la necrosis central, debido a que la parte central del tumor no le llega casi sangre. Entonces se necrosa en la parte central, se deprime o se hace umbilicado. ¿Ah? Ya, gracias, doctora. Bueno, hija, gracias. Pónganse ustedes a trabajar ahorita.
Doctor, no.
Bueno, ya se hicieron unas fichas. Hola. En No proceso. las estamos haciendo. Que ya se nos acabó el tiempo. ¿Será que las podemos revisar? ¿Alguna cosa me quieran usar alguna pregunta? Yo sí, doctora, una pregunta rápida. Con mucho gusto. Las primeras fichas de renal, exactamente la glomerulonefritis y todos esos sus derivados, no pudimos encontrar imágenes de macroscopía. O sea, las imágenes de macroscopía. Las imágenes macroscópicas que ustedes encuentren son igual que el normal, sino que macroscópicamente no hay cambios. Lo único que puede ver es algo de palidez, pero si ya lo pone usted en formol, se ve exactamente igual. Las glomerulopatías solamente son de diagnósticos microscópicos, por lo tanto puede poner un corte de riñón en formol o en fresco, sin alteraciones morfológicas. En la pielonefritis sí, macroscópicamente sí, porque la pielonefritis genera fibrosis y la fibrosis genera retracción, entonces se puede poner riñones retraídos, como está en el libro, ¿no? Pero en las glomerulopatías, la macroscopía no hay cambio, pues, o sea, puede poner esa imagen. Ah, ya, doctora, entonces no habría ningún problema. Por ejemplo, yo le pongo de una ficha, la misma imagen macroscópica repetida. No hay problema, la repite. Gracias, Excelente. gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Ya, mire, más tardecito les voy a poner a todos, porque vamos a utilizar un poco las clases teóricas, o sea, la hora de clase teórica y de práctica porque andamos un poquito atrasados. Entonces les voy a pedir de favor, en todas las clases prácticas que vamos a tener la clase de teoría y en las 2 clases de prácticas que tienen, vamos a ver 1 hora de los temas de teórico y en la práctica yo trabajo con el asunto de las fichas. En las fichas ustedes las van a trabajar conmigo en la clase, las van a hacer conmigo en la clase y ya no van a tener que hacer preguntas, sino que vamos a resolver casos, problemas y básicamente hacen la ficha macro, micro, el diagnóstico y ya no preguntas, porque no les va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, eso estoy ahorita, ahora al día tienen que haberle puesto la información, se las pongo más tardecito, ¿ok? Entonces, desde la próxima semana comenzamos así. La primera hora de la clase práctica vamos a trabajar en temas teóricos y seguramente ustedes ya están asignados a una temática. Vamos a comenzar con testículo, cáncer de pene, próstata. Yo voy a manejar próstata, pero yo les voy a pedir a ustedes que hagan unos videos. Ya les expliqué, unos videos de 10 minutitos. No sé si les expliqué a ustedes, pero yo creo que otro grupo sí. No. ¿No les he explicado? Bueno, entonces les explico. No nos ha repartido tampoco la temática, doctora. Claro, esa temática ya la tengo lista, lo que pasa es que no la he subido. Ya, entonces ya me confundí el otro día cuando la subí y la saqué todita, porque había puesto mal los grupos, había puesto al B, al C, entonces, como he estado un poquito ocupada, no he revisado, entonces voy a revisar nuevamente para subirle al B los del B y no al C, pues, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes va a tener una temática que van a tener que generar el video. ¿Por qué les estoy pidiendo que me hagan video? Porque es la única forma en que no aprovechemos el tiempo. Y ustedes ya lo van a tener probado, de tal manera que si vamos a hablar ahora de neoplasias testiculares, yo le pongo los temas y las personas asignadas van a tener un espacio de 10 minutos, como máximo 12 o 13 minutos, no más, para que hablen del proceso patológico de cada entidad. Y lo van a trabajar, así les explico en el instructivo, como proceso patológico. Causa, mecanismo de acción, alteraciones morfológicas y significación clínica, de tal manera que ustedes puedan tener en una sola diapositiva causa y mecanismo de acción. En 2 diapositivas las alteraciones morfológicas macro y microscópicas y en la última diapositiva podrían poner la significación clínica en un cuadro. Entonces así van a trabajar con las entidades que ya les tengo asignado. Entonces para el día lunes yo ya tengo unos alumnos que hoy día mismo les envío, ya, para que de esa manera hagan su video. 10 minutos, por favor, 10 minutos para que me den tiempo a mí también a participar, ¿ok? 10 minutos para la temática que les envío. Bueno, yo les envío más tardecito, por favor, revisen.